Bien, entonces, como les decía, bienvenidos a todos, hermanos, a los que se están conectando en nuestra transmisión por el Instagram. Eh, Hoy quiero hablar un mensaje que contiene una enseñanza básica de la iglesia cristiana evangélica, que doctrinalmente se conoce como la encarnación del Mesías, la encarnación de Cristo. Pero que nosotros hoy, yo le he colocado como título algo que aparece dentro del Evangelio que ya leímos, y es el verbo se hizo carne. Lo leímos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Allí vamos a estar por unos minutos, dejando que el Padre nos enseñe esta importantísima lección para nuestra vida. ¿Por qué digo que es importantísima? Más allá de estas fechas llamadas Navidad, donde se celebra el nacimiento de Jesús, del cual nosotros sabemos que no fue en diciembre que nació Jesús, pero que indistintamente la fecha, que no nos interesa cuándo fue, indistintamente la fecha, se parte del hecho de que para que usted y yo podamos tener la salvación en Cristo, Cristo como el ungido de Dios, el Mesías prometido por Dios a la humanidad, tuvo que encarnarse y vivir como hombre. Y eso tenía un propósito supremo, divino. ¿Para qué Dios se encarna en un cuerpo como el nuestro, parecido al nuestro? Y necesariamente la obra expiatoria de Jesús como el Mesías debía hacerse en este cuerpo frágil, en este cuerpo que siente hambre, en este cuerpo que con el paso del tiempo se ve sujeto a la degradación. Porque mientras avanzamos en edad, nuestros huesos, nuestros músculos, nuestras neuronas y todos nuestros sistemas en el cuerpo se van perdiendo propiedades, va perdiendo habilidades. Y es que precisamente cuando el apóstol nos habla acerca de la muerte del Señor y de la resurrección, para poder llegar a ese punto, para poder hablar sobre la muerte del cuerpo de Cristo, tenemos que pensar que ese cuerpo estaba vivo y que en algún momento nació. Y el hecho importante para nosotros no es cuándo nació. El hecho importante es que Dios mismo se hizo hombre. Así que en el Evangelio de Juan capítulo 1, yo quiero repasar desde el versículo 1 hasta el 4 para luego profundizar en el texto que nos corresponde en este estudio, que es el versículo 14. Pero en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Miren la introducción que hace Juan, que algunos eruditos le llaman el teólogo. Algunos teólogos piensan que de los 4 evangelios, el evangelio más teológico es el evangelio de Juan. Es un evangelio de mucha profundidad que nos narra la historia de la vida de Jesús, pero aplicada a esos principios divinos que para la iglesia han sido puntos doctrinales fuertes y que comienza en el capítulo 1 precisamente con este estudio importante, la encarnación de Jesús.
Y para poder hablarnos de la encarnación de Jesús en el capítulo 14, perdón, en el versículo 1 de ese mismo capítulo 1, él primero hace una introducción acerca de quién era el Verbo. Porque para asimilar, para que nuestra mente asimile el hecho de que Jesús desde la eternidad, como dice el apóstol en Filipenses, se despojó a sí mismo y vino y habitó entre nosotros como hombre, eso debe traer la idea de que el Mesías, siendo Dios, tomó nuestra forma, pero la tomó con un propósito, la tomó con una meta, la tomó para hacer algo, imagínense, a nuestro beneficio. Porque no era algo para su beneficio, era algo para nuestro beneficio. La tomó para poder crecer como nosotros sin tener nuestra naturaleza pecaminosa. Pero nos dice en esa introducción que en el principio, allá antes del Génesis, este verbo estaba con Dios, pero este verbo era Dios. Y luego nos sigue explicando que la creación, el universo, las estrellas, los planetas, el sol, la tierra y todo cuanto hay en la tierra, incluyendo al hombre, fue creado por ese verbo que era Dios. Así que ese verbo, ese que nosotros luego en su encarnación como conocimos como Jesús, estaba allá desde el principio en la obra de creación de la existencia. Él era, Él es y Él será. Dice en el Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, diciéndose de sí mismo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Hace referencia al alfa y al omega como las dos letras del alfabeto, la primera, el alfa, y la última letra del alfabeto griego, la omega. En nuestro caso, en el castellano, nuestra primera letra es la A y la última letra, la Z, ¿sí? Pero en el griego él está hablando de la totalidad de las cosas y como el Nuevo Testamento se escribe en griego, hace referencia precisamente al alfabeto griego. Jesús mismo haciendo señal de que Él es el principio también, como el apóstol Juan está haciendo referencia en el versículo 1, en el principio. Así que cuando vamos de nuevo al versículo 14 y dice, y el verbo se hizo carne, hablamos que ese verbo que estuvo en el principio, antes incluso del Génesis 1:1, ese verbo trabajando con Dios y siendo Dios al mismo tiempo, dos conceptos que no podemos entender completamente, pero que decidimos creerlo por fe, porque no lo vemos, pero está escrito en su palabra. Y por la palabra, que es fiel y verdadera, por la palabra creemos que así es. De pronto le damos alguna forma para que nuestro cerebro logre procesar esta idea de que Jesús estaba en el principio, estaba con Dios y era Dios. Habla de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Se habla a sí mismo Dios con la persona del Hijo y del Espíritu en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Allá estaba Dios, allá estaba el verbo y el verbo era con Dios, trabajando. Pero ese trabajo no culminó allí en el principio, porque recuerde que en Génesis 3, cuando nos habla de la caída del primer hombre y de la primera mujer, se hacía necesario entonces que para cubrir ese pecado el hombre derramara sangre en propiciación. Por esa primera cobertura
que Dios le proporcionó a esa desnudez en Adán y Eva. La primera reacción de esta pareja cuando se notan desnudos y entra por primera vez la vergüenza en sus corazones fue coserse hojas, pero estas hojas no taparían su desnudez por mucho tiempo. Así que Dios tuvo la necesidad de sacrificar el primer animal para poder vestir la desnudez de aquella primera pareja por más tiempo que una simple hoja, que indudablemente se marchitaría con el pasar de las horas. Y cuando cuando Dios viste a Adán y Eva con pieles de aquel primer animal muerto, indudablemente hubo derramamiento de sangre por el pecado cometido. Allí nace la necesidad de la expiación del pecado con derramamiento de sangre. Pero en Dios, la sangre del animal no suplía completamente la remisión de los pecados, no porque Dios fuese infantilmente inmaduro al no aceptar esa sangre del animal. Es que el hombre, en medio de su avaricia, en medio de su desconcierto de ideas y despropósito, seguía pecando constantemente. Así que Dios instituyó fiestas anuales para que el pueblo fuese a Él con ofrendas cuyo derramamiento de sangre podía hacer la cobertura o la limpieza del pecado solamente por un año. Era necesario que la sangre que se vertiera fuese suficiente para todos y por la eternidad. Pero si se sacrificaba una persona, aparte de que su sangre era ya contaminada con el pecado de Adán, para que brotara mucha sangre, la persona quedaría sin vida. Así que había una necesidad. Un ser, un hombre que no calificaba su sangre para ser permanente, debía entonces ese hombre ser una nueva creación, algo nuevo, distinto. Y dice el apóstol Juan en la versión textual, y el Logos se hizo carne. Entendemos por la Biblia en la versión Reina Valera, la mayoría de las versiones, la Reina Valera, la PDT y otras, la NBI, la mayoría traduce la palabra logos como el verbo o la palabra. La versión PDT dice la palabra se hizo carne. En el original, este término en el griego se escribe el logos, y así lo dice la Biblia textual, y el logos se hizo carne. Y las traducciones en la forma escrita están bien. Logos significa la palabra. El logos significa el verbo. Ahora, la forma en que nosotros vemos este término convertido en verbo o convertido en la palabra es la que debe transformar nuestra forma de concebir a Jesús en medio de este versículo. Porque la traducción aquí en nuestra mente no puede pensar que Jesús era una palabra escrita. Jesús no era una palabra escrita. Así no está haciendo referencia aquí. No está haciendo referencia al verbo escrito. ¿Sabe lo que es un verbo, no? Pero sí está haciendo referencia a lo que representa el verbo. Porque en la interpretación del término logos en el griego, que hace referencia a Jesús, nos está refiriendo a lo que él representa en la acción, en el hecho de ser y hacer. Como le dije, la definición escrita en las diferentes versiones está bien,
la palabra. Allí dice en la Reina Valera el verbo. Son dos conceptos que están bien escritos allí. Solo que nosotros debemos darle un significado al original, que es el logos, no de la forma escrita o hablada, sino que representa en Jesús la acción de ser el Hijo de Dios. Y esa acción lo llevó, según el apóstol en Filipenses, a despojarse de lo que tenía allá arriba en la eternidad, en una dimensión diferente, y venir y encarnarse. El Verbo se hizo carne. La declaración del apóstol Juan en este texto revela el milagro de la encarnación, cómo el Mesías, como el ungido de Dios desde la eternidad, vino en un momento exacto de nuestro tiempo y tomó forma de hombre. El Hijo eterno de Dios entró en la creación asumiendo una naturaleza humana. Y dice el apóstol Pablo en Filipenses, ubíquese allí, capítulo 2, versículos 6 y 7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Era necesario entonces que para poder propiciar un sacrificio que fuese definitivo, la naturaleza de la sangre no debía provenir de Adán, pero sí debía estar contenida en un envase, por así decirlo, parecido a nosotros. Por eso entonces el Verbo se hizo carne. Y siendo Dios, no se despojó de su naturaleza como Dios, se la trajo. ¿Se despojó de qué? Siempre recuerdo al hermano Arcadio, cuando predicaba en este tema, y estos asuntos le llamaban a la reflexión y preguntaba, ¿se despojó de qué? ¿No dejó de ser Dios? ¿No dejó su majestad como Dios? ¿No dejó su soberanía de Dios? Y quizás nuestra mente no lo logre comprender del todo. Pero le voy a decir algunas cosas que el ungido dejó. Porque mientras estaba ya en la eternidad no era Jesús. Se le llamó Jesús por primera vez cuando se encarnó. Pero desde el principio era el Logos, era el Verbo, era la palabra, era el ungido. El ungido que en hebreo lo conocemos como el Mesías. Y en griego, el mismo ungido, Cristo. Pero allá en la eternidad no era Jesús. Era el ungido, el Hijo de Dios. Y desde allá en la eternidad, ¿de qué se despoja? Para venir a ser como un hombre, Jesús, aquí como hombre, por primera vez sintió hambre. ¿Cree usted que allá como Dios sintió hambre? Era un concepto nuevo. Se despojó del hecho de no sentir hambre allá. Cuando se encarna en esta piel nuestra como hombre, el ungido por primera vez siente sed, cosa que en la eternidad jamás sintió sed. Cuando se encarna como hombre, el ungido por primera vez se siente angustiado, abatido, afligido allá en el Getsemaní, cosa que nunca había experimentado siendo Dios en la eternidad. Se trae su naturaleza divina y la combina en un mismo espacio con la naturaleza humana, sin tener
la sangre de Adán. Es por eso que María recibe la visita inesperada para ella del Espíritu Santo, quien coloca la semilla prometida a Adán y a la mujer y a la serpiente en Génesis 3. Esa enemistad que habría entre el diablo y la humanidad vería su punto de culminación en esa semilla que heriría a la serpiente de manera mortal en la cabeza. Esa semilla prometida en Génesis 3 es traída por el Espíritu Santo y depositada en el vientre de María para que la sangre del hombre no fuese traída por herencia en Adán y contaminara el cuerpo del ungido, el cuerpo del Logos. La encarnación se vería destruida si la humanidad completamente del cuerpo del Logos hubiese sido contaminada con la sangre completamente del hombre. Por eso no hubo relación entre María y José. Biológicamente hablando, no hubo copulación entre ellos para que a través de ese sistema reproductivo de ambos tuviese la naturaleza completamente humana y por herencia fuese contaminada con la sangre de Adán. Ahora el ungido en la carne de Jesús, como Dios y su naturaleza, ahora tenía naturaleza humana. Comía, lloraba, sentía preocupación, alivio, gozo, se enfadaba. Hipócritas, le dijo a los fariseos. Se enfadaba con sus discípulos cuando tanto tiempo que he estado con ustedes y no pueden hacer esto. Son cosas que son humanas y el Verbo haciéndose carne produjo eso en sí. Consideremos nosotros la humildad de Dios en la persona de Jesús, en la persona de Cristo, del ungido, en que siendo creador, siendo aquel que hizo las cosas, siendo aquel que sostiene el universo. Escuchaba a alguien decir, ¿cómo es tan perfecto Dios que hay una sincronía total en el movimiento que el sol hace sobre su propio eje y en el movimiento que la Tierra hace sobre su propio eje y en el movimiento que la Tierra hace alrededor del sol? Un poco más hacia adentro y la gravedad del sol atrae a la Tierra y fulminaría la vida terrestre. Un poco más hacia afuera y el calor del sol no sustentaría el proceso de fotosíntesis y el planeta se convertiría en un planeta de hielo. Es una sincronía perfecta. ¿Quién sostiene esa sincronía? Por supuesto, los científicos, la ciencia nos dará explicaciones a través de las leyes y teorías de grandes científicos que matemáticamente y a través de la física pueden cuestionar el poder de Dios. Pero nosotros no hemos sido llamados a razonar con la ciencia solamente lo que significa cómo Dios hace las cosas. Si Jesús mismo le dijo a Tomás, cuando Tomás había pedido que para él poder creer que Jesús había resucitado, él debía con sus propias manos meter su dedo en las heridas de Jesús. Él quería con sus propios ojos ver que Jesús estaba vivo. Y cuando finalmente Jesús se presenta delante de Tomás, Jesús le dice, tú eres bienaventurado, Tomás, porque estás viendo y estás tocando. Pero más bienaventurados serán los que vienen después de ti, Tomás,
porque van a creer en la resurrección sin haber visto y sin haber tocado. ¿Quiere usted ser de los que son bienaventurados o de los que son más bienaventurados? El Verbo se hizo carne. Pero el versículo 14 sigue insistiendo porque está dividido en 4 partes. El Verbo se hizo carne, el Logos se hizo carne con un propósito. Pero el Logos también se quedó porque dice, habitó entre nosotros. Juan continúa expresando la idea de que la encarnación del Verbo en la condición humana era algo donde podía fijar residencia por un tiempo. Yo recuerdo que el pueblo de Israel se enfrentó a algo similar cuando Dios decide habitar en medio de su pueblo. Y levanta Dios la idea y los planos, se los comunica a Moisés de cómo debía construir el tabernáculo para que él habitara en medio de su pueblo. Pero la estructura física de ese tabernáculo no podía contener la magnífica gloria de Dios. Así que Dios venía a ese tabernáculo cuando se ofrecía un sacrificio. Venía, consumía el sacrificio y volvía a su dimensión, volvía al cielo. Y en el tabernáculo quedaban instrumentos y mobiliario que representaban a Dios, representaban su santidad, representaban su ley. Y así fue en el primer tabernáculo movible, Moisés y el pueblo, una nación que transitó muchos años por el desierto. Pero cada vez que se estacionaban en algún lugar, lo primero que hacían era levantar el tabernáculo. Luego cada quien levantaba su tienda donde iba a dormir cada familia, pero lo primero que se hacía era levantar el tabernáculo de Dios. Un lugar físico que en su momento no sirvió para que Dios habitase permanentemente. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La gloria de Dios podía entonces permanecer aquí con nosotros. Y en los primeros discípulos, en la encarnación de Jesús, del Verbo, en ese hombre llamado Jesús, los primeros discípulos pudieron deleitarse de las maravillas de Dios obrando a través de Jesús. Vieron, por ejemplo, en aquella primera oportunidad, cuando Jesús, aún siendo desconocido para su pueblo y estando en unas bodas, convierte el agua en vino. Y allí empezó muchas personas a seguir a Jesús y a experimentar el poder de Dios a través del Verbo encarnado. Y de forma permanente en vida humana, el pueblo de Israel pudo ver a Dios allí. O se le olvida cómo fue prometido desde Isaías, en Isaías 9:6, ¿recuerda? Vaya al libro de Isaías, capítulo 9. Se lo voy a leer en la versión textual. Dice, capítulo 9, a partir del versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se da cuenta? Cuando el ángel le da el mensaje a María acerca de cómo llamaría a Jesús,
a ese niño que venía de parte de Dios, le dijo, y su nombre, y será llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La encarnación del Mesías, la encarnación del Logos, permitió que Dios habitara en medio de su pueblo. Pero no queda allí. Tal como nosotros en este tiempo donde las personas celebran al niño Jesús, nosotros no nos hemos quedado con un niño indefenso, porque ese niño creció, ese niño murió y ese niño resucitó. Pero es indiscutible que fue la encarnación la que produjo la posibilidad de que, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, ahora pueda Dios habitar permanentemente en esta tierra a través de usted y a través de mí. Dice el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Pero por qué Cristo puede habitar por la fe en vuestros corazones? Porque Él se encarnó y habitó entre nosotros. Y por medio del Espíritu Santo, que es el que permite esa fe en nosotros, habita en nuestras vidas. Efesios 3, 17 al 19. Y continúa diciendo el apóstol, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Diga conmigo, la plenitud de Dios. Ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hoy habita en nosotros a través de Cristo en su Espíritu Santo. Es la encarnación del verbo que produjo en nosotros la oportunidad de que el Mesías manifestado en profecías desde el Antiguo Testamento pudiese desarrollar su vida entendiendo cómo es ser un hombre, entendiendo cuáles son nuestras debilidades, y las entendía porque las vivía. Fue sometido a todas las angustias, improperios, descalificaciones que usted y yo podamos tener alguna vez en nuestra vida. Él fue sometido a eso también. Fue sometido por su propia voluntad, pero fue sometido a 40 días de ayuno. 40 días de ayuno. Tanto así que Satanás, conociendo la debilidad de un cuerpo mortal, trata de acceder a Jesús a través de algo natural, después de algunos días sin comer, ¿verdad? Convierte esas piedras en pan para que sacies tu hambre. Una de las 3 tentaciones. Convierte esas piedras en pan para que sacies tu hambre. Satanás sabía que habían sido 40 días de abstención, y Satanás sabía que todo cuerpo humano necesita alimentarse de pan. Y no del pan de nosotros de trigo, ni de jamón, ¿no? Hablo de la comida, ¿no? Que nos sustenta, que nos nutre, que nos mantiene con vida. Ese verbo encarnado en Jesús, 40 días de ayuno, sintió hambre también, pero no se doblegó. Ese verbo encarnado en Jesús lloró cuando escuchó la noticia de que su gran amigo Lázaro había muerto. Independientemente del porqué del llanto,
expresó una emoción y sentimiento que expresamos nosotros como seres humanos. El Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. A través de Cristo, la humanidad puede entonces acercarse a Dios sin tener temor a ser expulsados, porque en el libro de los Hebreos nos habla de que podemos entrar gratuitamente delante de su presencia. Como el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros, ese Verbo ahora actúa a nuestro favor, como el gran sumo sacerdote que es. Recuerde que en el Antiguo Testamento Dios había colocado desde Moisés y lo ratificó con los reyes y los profetas, como el templo se iba a construir para que en el templo habitara la plenitud de Dios. Así que el templo fue construido en dos partes y una de esas partes, el lugar santísimo, solamente tenía acceso el sumo sacerdote una vez al año para presentar una ofrenda de expiación por los pecados de todo el pueblo, pero se hacía una vez al año solamente. Cuando el sumo sacerdote terminaba de presentar la ofrenda, al siguiente año, ese sumo sacerdote debía volver a entrar con la ofrenda de la sangre de otro animal distinto, porque la sangre del animal no era suficiente. Pero en Cristo como sumo sacerdote, Él se presentó con su sangre divina, no contaminada con el pecado de Adán, para que fuese suficiente esa sangre y redimir de manera permanente nuestros pecados. Así que todos los que podemos tener acceso al Jesús, Hijo de Dios, no a cualquier Jesús, es al Jesús, el que luego conocimos como el Cristo, Jesús, y por eso algunos textos de la Biblia, Jesucristo. ¿Ve? Esa combinación del Jesús encarnado, Cristo, el Mesías, el ungido, Jesucristo. Al tener acceso en Jesucristo, tenemos acceso a ese sumo sacerdote que presentó su sangre una sola vez y para siempre. Dice el apóstol en Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Ve lo que le estoy diciendo? El sumo sacerdote que es Jesús, encarnado, vivió como nosotros, nos conoce porque vivió nuestras debilidades. Cuando acá habla de debilidades, no está hablando solamente de nuestros pecados, está hablando de la condición de nuestro cuerpo. ¿O usted cree que Dios siente frío? ¿Usted cree que Dios siente calor? De eso se despojó el ungido. Y experimentó las debilidades de nuestro cuerpo frente al calor, frente al frío, frente al hambre. ¿Sí? Pero tenemos un sumo sacerdote que nos compadece porque nos conoce. Y sigue diciendo el capítulo 15, el versículo 15, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Verbo se hizo carne y el Verbo habitó entre nosotros. En el mismo versículo 14, continúa diciendo el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Qué hermoso es la revelación que hace el apóstol el apóstol Juan, al decirnos, y vimos su gloria.
en días pasados estaba compartiendo con los hermanos que estaban aquí en ayuno y oración y hablábamos sobre la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La palabra gloria nos habla de la misma imagen de Dios. Pero oiga, escuche, entienda. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Cómo es la gloria de Dios? Porque si le hablo de que la gloria de Dios es la imagen de Dios mismo, vendría a nuestra mente quizás algún reflejo, algún detalle, alguna silueta acerca de Dios. Pero Dios es espíritu. Y la misma palabra ha dicho, nadie jamás ha visto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Escúcheme, Dios no es fantasma. A veces creemos que los espíritus son fantasmas y toman forma corpórea, de animal, de persona o de cosa. No, Dios no es un fantasma, Dios existe. Dios existe, pero es espíritu, es decir, es invisible a estos ojos. Claro, hermano, mire, nosotros estamos acostumbrados, yo tengo 47 años fiándome de estos ojos. Estoy acostumbrado a la necesidad de ver algo que estos ojos puedan procesar. Eso es natural. Y dígame los que tienen 60, los que tienen 70, acostumbrados a que por sus ojos pueden tangiblemente decir existe. Pero es difícil para nosotros tratar de ver la imagen de Dios. Pero el apóstol dice, y vimos su gloria en ese verbo que se encarnó. Sin necesidad de ver una imagen de Dios, porque no la necesitamos, el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mire la expansión de los cielos y los cielos le contarán la gloria de Dios, la imagen de Dios representada en su creación. El Verbo vino, habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice el apóstol en esta revelación hermosa, gloria como del unigénito del Padre. Pero esa gloria no podemos captarla por nuestros sentidos humanos, por nuestra vista, por nuestro oído, por nuestro olfato, el gusto o el tacto. 5 sentidos que nos mantienen en contacto con lo material, pero Dios no es nada ni para nada material. Dios es espíritu. Pero gloria a Dios, esa gente que pudo ver a Jesús, vio la gloria del Padre en el cuerpo de Jesús, encarnado allí. Pero gloria a Dios, más bienaventurado nosotros que vemos la gloria de Dios, no en el Cristo de carne, sino en el Cristo de nuestros corazones. Allí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, unas páginas a su derecha, dice en el versículo 8 y 9, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y escuche y mire la respuesta del Señor ante esta solicitud que le hace Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? Jesús no está hablando de su cuerpo corporal. Por eso le repetí en varias ocasiones, Dios es espíritu. Jesús no le está diciendo que Él es la fotocopia de Dios. Yo conocí a un hermano, que algunos de ustedes lo conocen,
Y él siempre, desde que yo era un niño hasta ahora, lo vi hace unos meses atrás, y él me dice, la fotocopia de Santo, me dice él. Y él dice que yo soy igualito a mi papá. La fotocopia. Y él siempre me decía, ojalá, ¿cómo está la fotocopia? ¿Cómo está la fotocopia? Porque él decía que yo soy igualito a mi papá. Bueno, no sé, ¿verdad? Yo digo que no soy igualito, no, de repente sí, pero igualito no, pero él lo aprecia así. ¿Mm? Jesús no le está diciendo a Felipe, yo soy la fotocopia. Recuerde, por eso le dije, Dios es. Nadie ha visto a Dios. Pero, ¿qué si vieron los discípulos? ¿Qué si vio Felipe que representaba a Dios en Jesús? Acuérdese el poder que vino sobre el profeta, que tras la petición de la caída del hacha y cómo había perdido una herramienta que no era de él, entonces viene el poder de Dios y levanta el hacha del lago donde había caído. O aquel profeta, cuando delante de 400 profetas de Baal, en una oración poderosa, se manifiesta ese Dios de fuego consumidor. Y ese fuego que desciende del cielo se consume la ofrenda, el agua que había allí, todo lo consumió. Y el profeta, el pueblo, los 400 profetas de Baal fueron testigos de ese poder de Dios. ¿Qué estaba viendo Felipe cuando en medio de una tempestad acuden a un Jesús que estaba dormido? Porque Dios no duerme, pero Jesús encarnado sí dormía. Y le reclaman, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Este tempestad nos va a hundir. Mire, hermano, es tremendo. Los discípulos son tremendos. Nosotros somos tremendos. Tremendo. Escuche esto. Estamos hablando de pescadores natos. Pecadores de profesión, acostumbrados a estar mar adentro en un barco, en una barca, pescando. Porque no es ese pescar de irse con una varita, ¿no? Y un hilo y estar ahí esperando. No, no es esa pesca deportiva, es la pesca mercantil, la necesidad de sacar ese producto porque hay que venderlo para poder sostenerse. Eso lleva a los pescadores a adentrarse, si me permite el uso de la palabra, mucho más allá de la simple orilla que es segura por si nos caemos. Porque si usted se cae aquí en el piso, del piso no va a pasar. ¿Verdad que no? Una fractura, un raspón, un chichón, listo. Pero si se cae de un barco, ahí va para abajo, viejo. Va para abajo. Pero estamos hablando de gente experimentada. Ojo, mire, hermano, no solamente experimentado en el arte de la pesca, tenían que saber utilizar un barco, tenían que saber izar las velas, el timón, hacia dónde va, la popa, la proa. ¿Ah? Tenían que saber de dirección, tenían que saber ubicarse. No había brújulas en ese entonces. Así que las estrellas en la noche les indicaban hacia dónde estaba la orilla. Porque en ese mar, ¿ok?, donde se pierde de vista la orilla, si no hay un punto de referencia, ¿cómo volver a tierra seca? ¿Cómo ir hacia algún lugar si no hay punto de referencia? Si no hay sol, que de repente usted con el sol se ubica. Aunque yo siempre estuve a mis estudiantes y las primeras preguntas que les hacía, porque yo les daba lógica algorítmica, y las primeras preguntas que yo les hacía era que si ellos sabían ubicarse cardinalmente, norte, sur, este y oeste.
normalmente no se saben ubicar las personas, ni mis estudiantes en ese entonces. Como estábamos cerca del río, yo les ponía el ejemplo, ¿hacia dónde va el río? Nosotros estamos acostumbrados, por lo menos aquí en el llano, en Barinas, el recorrido del río, ¿hacia dónde es? Si el recorrido del río es hacia allá, quiere decir que hay un desnivel hacia allá, porque el río corre sin que haya un motor que lo empuje. Así que el río corre hacia abajo. Entonces uno normalmente dice la parte baja de la ciudad hacia allá. Y la parte de arriba de la ciudad es contrario al flujo del río hacia allá. Esos son puntos de ubicación hacia arriba. Barinitas queda ¿hacia dónde? Hacia arriba. Entonces las personas dicen, no, yo vengo de allá de Barinitas. Eso a mí me cae así, me da como una corriente eléctrica aquí. Yo vengo de allá de Barinitas. Esas personas, esos discípulos del Señor, acostumbrados a las tempestades, acostumbrados a nadar y a conducir el remo, el bote, el barco mar adentro, sintieron miedo en una tempestad y acuden al Señor. Señor, y con temor le reclaman, no tienes cuidado de nosotros, Señor. Que no sientes el batuqueo, la tempestad allí, no te caes de la cama, que te despiertes, haz algo por nosotros. Un grupo de hombres acostumbrados a eso, acuden a Jesús. Ese mismo Jesús encarnado, ese verbo encarnado, que estuvo presente allá cuando el profeta hizo consumir la ofrenda y lo que había alrededor. Y murieron 400 profetas de Baal. Ese mismo Dios encarnado en Jesús manda a callar la tempestad. Silencio, dijo Jesús. Para allá. ¿Cómo no ver la gloria de Dios en Jesús? Pero ese Jesús que murió y resucitó, hoy habita en ti y en mí. Hoy también vemos su gloria. Porque ya vimos anteriormente que ese Jesús sigue habitando en nosotros. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, explicando el apóstol a los hebreos acerca de Jesús, le dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese mismo Jesús encarnado murió, resucitó, se sentó a la diestra del Padre y con algo prometido por él mismo, como es el Consolador, representa su gloria hoy en ti y en mí. Esa misma gloria que estuvo en Jesús, que fue capaz de parar una tormenta, ¿no la puedes tener tú también? ¿No la puedo tener yo también? Y el Verbo se hizo carne. Y la última parte de este versículo 14, cuando el apóstol Juan habla acerca del Verbo y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Verbo lleno de gracia y verdad impartió sobre la humanidad gracia y verdad. En un cuerpo nuevo para Dios desde adentro, porque Él lo hizo y nos conoce. Pero vivir sujeto a las leyes físicas, biológicas, naturales que trae este cuerpo es otra cosa. Y Jesús se sometió a esas leyes. Jesús se sometió a la ley del crecimiento. Era un bebé y creció.
Y ese crecimiento lo fue llevando también, junto con sus padres, a cumplir la ley. No solo al 8º día lo circuncidaron, sino que cuando tenía la edad fue presentado en el templo como lo dice la ley. Por eso él dice, yo no vine a abrogar la ley, él venía a cumplirla por ti y por mí. Porque tú y yo no podemos cumplir la ley de Dios. Pero Jesús encarnado sí podía cumplir la ley, así que él la cumplió por ti y por mí. No para que nosotros no la cumplamos, es que ahora la cumplimos en Cristo. Ahora la cumplimos en Cristo. Dice el apóstol Juan, Jesús, ese verbo encarnado, está lleno de gracia y verdad. Dos atributos divinos que resumen el propósito de la encarnación: traer salvación a la humanidad y revelar a Dios en la humanidad. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículos 4 y 5. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y se sujetó a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Fíjese cómo el apóstol Pablo está entendiendo esta revelación que le hace Dios y le está escribiendo directamente. Y ya el apóstol Juan lo había escrito en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibimos a Cristo porque Cristo en Jesús encarnado cumplió la ley que ni tú ni yo podemos cumplir. Como Él la cumple, Él nos representa a nosotros. Ahora nosotros cumplimos la ley de Cristo. No es que somos realengos y no vamos a cumplir ley. Acuérdense que Dios no es injusto. Dios es justo. Tenemos que obedecer. Tenemos que cumplir la ley. Solo que Cristo cumplió la ley de Dios expresada en Moisés, con Moisés, para que tú y yo podamos ahora cumplir la ley de Cristo. Y eso fue precisamente porque el ungido se hizo carne. El verbo se hizo carne. Nació una vez. Nació. No fue el 25 de diciembre, estamos claros. Y yo no voy a debatir aquí entrando en contiendas de que si se celebra, no se celebra. Yo creo que el motivo de este tiempo es el motivo de acción de gracia. Es un motivo de agradecer la piedad de nuestro Dios, que envió a su Hijo a encarnarse para trabajar para nosotros en esta salvación hermosa. En Jesús, la gracia se personifica y se extiende a los que creen. Lo dice el apóstol Pablo a los Efesios, en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es la gracia de Dios, dada de manera gratuita a cada uno de nosotros. ¿De qué manera accedemos a esa gracia? Creyendo. ¿Creyendo qué? Creyendo que Jesús es el verbo, creyendo que el verbo se hizo carne, creyendo que ese verbo encarnado habitó entre nosotros, creyendo que ese verbo que habitó entre nosotros murió por nosotros, resucitó por nosotros, y ahora me toca a mí y le toca a usted arrepentirse de los pecados y acceder a esa gracia infinita. Jesús no solo encarna la gracia para la humanidad. Termino con este texto. Jesús también encara la verdad. Jesús también encara lo que es la verdad absoluta. Y tenemos aquella famosa frase de Pilato frente a la intervención de Jesús cuando allá en el pretorio
en esa investigación, en esa indagación que estaba haciendo Pilato sobre Jesús, para saber de qué le acusaban sus enemigos, para saber cuál era el dictamen final. Él lo está entrevistando. ¿Quién eres? ¿Qué hiciste? Esto y esto. Y Jesús le habla acerca de un concepto filosófico de aquel entonces que dividía a las personas. Y digo de aquel entonces no porque hoy no sea importante, claro que sí. Hoy hablamos la filosofía de hoy, la ciencia de hoy, nos trata de hablar de las verdades relativas. Y Jesús le dijo una verdad a Pilato. Y Pilato entonces quiere saber cuál es esa verdad. Porque cada quien tiene una verdad. Cada quien cree caminar por el sendero correcto. Cada quien cree hacer lo que le conviene en verdad. Y Pilato le dice, ¿cuál verdad? ¿Qué es su verdad? Pero Jesús ya le había enseñado a sus discípulos en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la verdad y la vida. Jesús le está diciendo a sus discípulos, el Padre está en mí, yo estoy en ustedes, la gracia es para todos, yo soy lo único permanente. La ciencia cambia, el arte cambia, las leyes cambian, la sociedad cambia, pero lo único que no cambia es la verdad absoluta en Cristo Jesús. Cierre sus ojos por un momento. En un mundo lleno de engaños, Jesús se erige como el máximo estandarte de la verdad absoluta que permanece para siempre. Sus enseñanzas revelan la verdad de Dios, pero también revelan la verdad de la humanidad y nuestra propia condición pecadora. Y gloria a Dios, también revela la verdad de la salvación. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Allí está revelando la verdad absoluta. No todos los caminos conducen a Dios. Cientos de religiones se adjudican el poder de la salvación, pero solo Jesús otorga la salvación verdadera. La encarnación del Mesías, la encarnación del Logos, es el fundamento de la fe cristiana. En Jesús, el Verbo eterno se hizo carne. Y esa encarnación y ese Logos hecho carne habitó entre nosotros. Y ese Verbo hecho carne reveló la gloria de Dios hasta que trajo a nosotros finalmente gracia y verdad a un mundo perdido e imperfecto. Es hora de que veamos quién es Cristo en nuestra vida. Es hora de que valoremos quién es Cristo en nuestra vida. Y si tú no tienes a Cristo en nuestra vida, yo te invito en esta mañana a que puedas con un corazón sincero acceder a esta única verdad absoluta. Cristo te ama, Cristo quiere que seas salvo y Él quiere que recorras su camino. Puedes expresar esta oración diciendo, Señor, estoy delante de ti arrepentido porque soy pecador. Perdóname, Señor. Confieso que Jesús es el Hijo de Dios y Él es quien perdona mis pecados. Te confieso a ti en mi vida y en mi corazón, Señor. Gracias le damos al Señor porque Él es suficiente para nosotros. Vamos a darle gloria a Dios. Cierre sus ojos, Padre. En esta hora te amamos, te damos las gracias por esta palabra traída a nuestras mentes y corazones.
Te pedimos perdón porque no hemos podido valorar el sacrificio de ese verbo hecho carne. Te pedimos perdón porque momento a momento, minuto a minuto, erramos, fracasamos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hacemos lo que tú quieres que hagamos. Y muchas veces somos infructuosos, no llevamos frutos. Y tu palabra dice que nosotros debemos llevar frutos dignos de arrepentimiento. Señor, estamos delante de tu presencia pidiéndote, Señor, que esta palabra sea colocada en nuestras mentes y en nuestros corazones, de tal manera que podamos ponerla en práctica, oh Dios bendito de la gloria. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.